Bueno, hola chicos, aquí estamos en el segundo vídeo, donde voy a corregir todas las imágenes que os mandé sobre arte egipcio, ¿vale? Que eran, no me acuerdo cuánto era, eran cuatro, ¿no? Cuatro o cinco imágenes, voy a verla, ¿de acuerdo? A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, efectivamente. Después de dar mediante la corrección de imágenes arte prehistórico, pues tenemos ahora las de arte egipcio. Os he puesto un poquito de todo, sobre todo arquitectura y escultura, que es lo más típico de arte egipcio, ¿no? Es verdad que es un tema que no entra en selectividad, pero que es interesante por lo menos dar una clase, esta que vamos a dar, que vosotros vais a escucharme, ¿no? Y que la habéis trabajado porque habéis estado haciendo los ejercicios. Y es importante porque te explica de alguna manera qué estilo, qué modelos imperaban en aquellos tiempos en el mundo antiguo. Cuando digo aquellos tiempos, pensar que la civilización egipcia se extiende del 3000 antes de Cristo, es bastante duradera porque como civilización independiente es destruida o es conquistada en el 600 antes de Cristo, ¿de acuerdo? Entonces, durante todos esos siglos, la civilización egipcia va a imponer unos modelos, un estilo que va a crear una gran influencia en civilizaciones cercanas. Entonces es muy interesante saber ese estilo, porque si no entendemos el arte egipcio, pues difícilmente podemos entender el arte griego o su evolución. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, pues si queréis vamos a empezar a corregir las actividades. Os había puesto una primera imagen y teníais arquitectónica y teníais que buscar, mm, bueno, responder una serie de preguntas. La imagen A, que consta eh, de dos, una especie de maqueta y una imagen real de lo que queda, porque claro, cuando estudiamos, por ejemplo, la arquitectura egipcia, una cosa es las partes, el modelo de esa arquitectura, cómo era, y otra cosa es lo que queda, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a ir a esto, lo voy a ampliar un poco, ¿de acuerdo? Vamos a ampliarlo ahí, para comentarlo. Que en el otro vídeo las imágenes no se veían muy bien, pero esta sí, he intentado, vamos, que se vean. La primera imagen pues sería arquitectónica, una obra arquitectónica, aunque es verdad que esa obra arquitectónica estaba decorada con pinturas, con relieves, ¿no? Es un templo egipcio. En Egipto destacan dos tipos de arquitectura, las más importantes, que son sepulcros, enterramientos o templos. En este caso son templos. Concretamente os he puesto una pequeña imagen del templo de Karnak en Egipto, del cual, dedicado al dios Amón, del cual se conservan todavía restos, ¿no? El estilo egipcio. Eh, la cronología es el Imperio Nuevo. Tenéis que ver que Egipto podemos destacar tres grandes periodos históricos: Imperio Antiguo, Imperio Medio, Imperio Nuevo. El Imperio Antiguo iría del 3000 al 2000 antes de Cristo aproximadamente. El Imperio Medio del 2000 al 1500 antes de Cristo, y el Imperio Nuevo del 1500 al 600. Bueno, el templo de Karnak y el modelo de templo que se impone en Karnak es un templo del Imperio Nuevo, su estructura. De hecho, normalmente el templo de Karnak se le suele ubicar cronológicamente entre 1400 y 1300 a.C. aproximadamente. Deciros que en el mundo egipcio se experimentó con varios tipos de modelos de estructura de templos egipcios, pero finalmente el que se impuso, el que tuvo más éxito, es este que vamos a ver ahora, ¿no? La función del templo, bueno, pues la función del templo egipcio era albergar en su interior la estatua de un dios, era la casa del dios. El templo egipcio es diferente al templo cristiano, y a veces
confundimos términos porque estamos acostumbrados a ver, a observar, a visitar nuestras iglesias y entonces asimilamos el concepto que nosotros tenemos a cualquier tipo de templo en cualquier civilización. Y es incorrecto, es un error, porque en el templo egipcio, que era la casa del dios, pues no entraba toda la población, solamente entraba el faraón, que era considerado dios también, y el orden sacerdotal, ya está. Lo que era el pueblo se quedaba siempre al exterior y allí rezaba y daba ofrendas al exterior, pero no se le permitía el acceso. También es verdad que el templo egipcio era un centro económico porque a este templo pertenecían los cultivos que se ubicaban alrededor en torno a este recinto, que ahora vamos a ver la maqueta, ¿no? La dimensión, bueno, la dimensión es grandiosa como cualquier arquitectura egipcia. Si algo caracteriza a la arquitectura egipcia es la monumentalidad, una grandiosidad impresionante. Pensar que muchas de las columnas que salen en la imagen, que ahora la vamos a ver, pues medía aproximadamente 20 metros. O sea, una barbaridad, es una dimensión colosal, no está relacionado con la medida del hombre en absoluto. Esto va a ser una enorme diferencia cuando demos la arquitectura griega, pero bueno, ya llegaremos, ¿no? Voy a ver más cosas que vienen aquí. Bueno, la estructura, ¿no? La forma o la planta de la edificación. Lo voy a explicar viendo la imagen por aquí. Viendo la imagen por aquí. Ahora sí se ve bien, ¿verdad? ¿Veis? Es una maqueta, está amurallada, los cultivos al exterior que pertenecían al orden sacerdotal, a ese templo, y casi todos estos templos, como el de Karnak, tenían una serie de partes, una estructura muy bien asentada. Las estancias principales se encontraban en eje significa una detrás de otra en la parte central. Ahí tenéis esta zona, que sería la avenida o dromos, que daba lugar a la fachada, con este muro potente. Después se pasaba a lo que pone aquí el número 4, que es la sala Hípetra, que es un patio abierto, un patio porticado, y resalto este término. Porticado significa un patio rodeado de columnas, por donde entra la luz. Después estaría la sala hipóstila, que estaría cubierta, una sala cubierta con techumbre, con un bosque de columnas, y esta zona 7, sería el Santo Santorum. Es más bajo, es un laberinto de pasillos donde se supone estaría la imagen del dios, ¿de acuerdo? Vale. Y después vamos a ver la imagen que os he puesto. Esto ya no es una maqueta, ya es la realidad, donde evidentemente no se conserva totalmente 100%. Esto sería una sala del templo de Karnak, la sala hipóstila, la sala que estaría cubierta, aunque la techumbre pues hoy día no se ha conservado. Y mirar la decoración, una decoración, a veces ellos se basaban en la naturaleza, en elementos de la naturaleza o elementos de la religión para decorar. Incluso escritura egipcia decoraban sus muros. Bueno, yo creo que esta imagen está suficientemente bien explicada, ¿no? Y ahora nos iríamos a la imagen, voy a verlo, ¿vale? Que no lo sé, imagen B. Bueno, una imagen archiconocida, súper fotografiada, cuando es la imagen más representativa de la civilización egipcia y de Egipto, ¿no? Y bueno, todo turista que va a Egipto, esto seguro que lo ve. Se puede saltar muchas cosas, pero esto seguro. Y que han salido en multitud de películas, que son las pirámides de Gizeh. Tipo de arte, pues sería arquitectura. Tipo de edificio, pues son tumbas, enterramientos. Y hay que tener cuidado porque, bueno, no se entra a Egipto y yo, aunque es muy interesante, no me voy a extender. En esta hora lo tengo que terminar más sabiendo el temario tan contundente que tenemos, pero es verdad que cuando se da Egipto y se dan los enterramientos, las tumbas, pues todo el mundo piensa en las pirámides, porque es el enterramiento más típico de Egipto.
Pero cuidado, que no es el único, que existen otro tipo de estructuras de enterramiento. Por ejemplo, los hipogeos, que eran tumbas excavadas en la roca. Pero bueno, yo me he centrado en esta imagen, en la más característica, ¿no? En las pirámides, que es un tipo de enterramiento. Estilo artístico, Egipto. Periodo cronología, pues estas pirámides que van a ser enterramientos muy famosos en el Imperio Antiguo. Es verdad que después durante el Imperio Medio, Imperio Nuevo, aunque perduran, se siguen haciendo, digamos que se practican otros enterramientos. Como los hipogeos que os he hablado, ¿no? Estas pirámides de Gizeh habría que ubicarlas en el Imperio Antiguo y pues del 3000 al 2000 antes de Cristo, ¿no? Y bueno, aquí me parece que te pregunta nombre de la obra, Pirámides de Gizeh. Está formada por tres, la vamos a ver. Son tres pirámides juntas. Bueno, es espectacular. Yo no he ido, pero vamos, tiene que ser espectacular. Solo las imágenes ya. Estas pirámides de Gizeh, que son la de Keos, Kefren y Miquerinos, son de tres faraones, ¿no? Estas pirámides de Gizeh, cuya función es albergar el sarcófago de esos faraones y su ajuar, ¿vale? Entonces, el sarcófago con su ajuar estaría en el interior de cada pirámide. Su función es funeraria. El material, pues estáis viendo que son bloques de piedra, enormes bloques de piedra sin argamasa. Y me centro en esto porque es muy interesante. Cuando digo argamasa es lo que hoy día llamamos cemento, ¿vale? Que sabéis que es un elemento duradero, que da fortaleza a una construcción, a una arquitectura, porque es un elemento de nexo, de unión entre diferentes materiales. En Egipto no se conoce la argamasa. Entonces esos bloques de piedra se mantienen uno encima de otro por el peso. Es increíble, pero es así, ¿vale? Estas pirámides que veis aquí, con esos bloques de piedra, estarían recubiertos en su tiempo por caliza y la cúspide estaría recubierta por un material que se llama electrón. Ajá. Las dimensiones, pues bueno, son grandiosas, monumentales, como es muy típico de la arquitectura egipcia. La más alta, la de Keos, 146 metros de altura, Kefren, 143 metros de altura, y la más pequeña, 66 metros de altura, que es la de Miquerinos. Características, pues como veis, muy típico en Egipto, utiliza formas geométricas, sobrias, sencillas, pero con gran volumen, con gran peso, dando esa impresión de inmortalidad casi a estas construcciones. Bueno, en cuanto a la planta, os he dicho que son formas geométricas y es muy interesante el interior de estas pirámides, que todavía se siguen estudiando y descubriendo pasillos nuevos que no se conocían. Por supuesto, en el interior de la pirámide está lo que se llama cámara sepulcral, que es donde se ubica, donde se alberga el sarcófago del faraón con su magnífico ajuar. Pero claro, tenéis que ver que había que proteger esto, ¿no? Para que su cuerpo, su alma pasara al mundo de ultratumba, porque bueno, los egipcios por supuesto creían 100% en la vida después de la muerte, la vida de ultratumba. Para que el cuerpo y el alma pasara a la vida de ultratumba no podía ser violado o robado. Entonces en el interior vemos pasillos laberínticos que cumplían una función evidentemente para evitar el robo. Pero es que hoy día se ha descubierto algo muy curioso, se ha ido descubriendo nuevos pasillos y se ha visto cómo algunos de esos pasillos se alinean por la noche en el firmamento con ciertas estrellas que representan al dios Isis y Osiris. Con lo cual esos pasillos indicarían que son como caminos de luz para que el alma del difunto pudiera llegar a los cielos, a esos dioses. Claro,
serían como pasillos simbólicos casi, ¿no? Algo muy curioso, muy interesante. Por supuesto, estas pirámides en cuestiones matemáticas indican el gran avance que tenían los egipcios, porque la inclinación de sus paredes es exacta, cada cara da a puntos cardinales, al norte, al sur, al este, al oeste, pero de manera exacta. Es increíble la perfección de la arquitectura en esos momentos tan tempranos. Bueno, y lo que se sigue investigando. Hasta ahí bien, y dejaría la arquitectura egipcia por un lado y me iría a los ejemplos de escultura egipcia que os he puesto. Que es, bueno, todo esto que estoy diciendo, supongo que viene en la teoría del tema, si lo queréis ver, ¿no? ¿Qué pasa? Que prehistoria y Egipto, pues lo damos rapidito porque no entra en selectividad. Después tenéis la imagen C, que es muy interesante, que casi siempre muchas veces se pone como ejemplo de escultura egipcia, porque en ella se recopilan todas las características típicas de la escultura egipcia, ¿vale? Que es la estatua de Kefren, la imagen C. Creo que os he puesto aquí una imagen, un momentito, vamos a verla. Ajá, aquí, la estatua de Kefren. Os la voy a enseñar, la estatua de Kefren. Y nos cuestionamos una serie de elementos, ¿vale? Por ejemplo, por supuesto, una obra escultórica de bulto redondo. Y me paro aquí un momento. Cuando decimos bulto redondo, os explico unos conceptos que después vamos a utilizar, pues yo creo que en toda la historia del arte. Cuando decimos escultura hay dos tipos de escultura, siempre. Bulto redondo o escultura exenta, que es lo mismo, o relieve. Bulto redondo o escultura exenta es lo que vosotros llamáis estatua, que se puede rodear. Relieve es cuando se labra en las paredes de una edificación, en un muro, y que por tanto no puede rodear, ¿vale? En este caso, como estáis viendo aquí, pues sería bulto redondo porque se puede rodear o escultura exenta. Pertenece al Imperio Antiguo, casi siempre se fecha sobre el 2500-2400. Se llama estatua de Kefren, representa a un faraón. Por cierto, un tema muy recurrente. La mayor parte de la estatuaria egipcia o representa a dioses o representa al faraón y a su familia. Faraón que era considerado también dios. Era una manera de darse publicidad, claro. Se conserva en el Museo del Cairo, está hecho de piedra, en este caso un tipo de piedra, diorita. Tenéis que ver que Egipto tenía canteras magníficas de piedra. Una piedra, por cierto, muy dura, muy difícil de labrar, ¿eh? La dimensión 168 centímetros. Bueno, una dimensión cercana a la dimensión humana, ¿eh? Y es muy interesante porque presenta unas características muy típicas de la escultura egipcia que me encantaría que entendierais. Por supuesto que los escultores egipcios intentaron que sus obras tuvieran una belleza ideal. Esto de buscar la belleza ideal, no os creáis que solamente lo buscaron los griegos. Ya los egipcios intentaban llegar en su estatuaria, en sus imágenes, a una belleza ideal. Para llegar a una belleza ideal, ellos seguían una serie de normas rígidas y que consideraban casi divinas. ¿Por qué digo rígida? Pues porque esas normas todo escultor tenía que seguirlas a rajatabla, no podían modificarlas, cambiarlas, cosa que en el mundo griego las normas sí eran un poco más flexibles, ¿no? ¿Esas normas cuáles eran? Pues que las esculturas tenían que estar proporcionadas según su proporción. ¿Cuál era su proporción? Ellos utilizaban el puño. Y para que una escultura fuera bella, idealmente, tenía que tener una proporción de 18 puños. Ellos utilizaban el puño, ¿no?, para medir. Y, sobre todo, tenían que ser frontales. ¿Frontales qué significa? Que todas las esculturas, y esto es un concepto muy importante que tenéis que entender, toda la escultura egipcia está labrada, está hecha para ser de frente. Mira
su cuerpo y el rostro frontalmente, ¿de acuerdo? Claro, esto le da como un hieratismo, una rigidez a la escultura y esta característica en la escultura egipcia va a durar hasta el final de Egipto. En este caso es una escultura que está sentada, pero si os fijáis en los brazos, en el rostro, en el cuerpo, pues presenta esa frontalidad, esa rigidez. Y siempre todos los rostros egipcios, lo típico es esa mirada en alto, con una mirada perdida, parece sin reflejar ningún tipo de sentimiento, ni dolor, ni tristeza, ni alegría, ¿no? Es como si estuviera en otro mundo. Bueno, estas características que os digo son las típicas características de la escultura egipcia. Y os voy a poner dos obras más escultóricas que a lo mejor no son tan típicas de la escultura egipcia, pero sí son muy famosas. Una es la imagen que es muy interesante, muy espectacular verla en la realidad. Os la enseño y voy describiéndolo conforme lo vayamos viendo. Esta escultura, una obra escultórica, bulto redondo, se llama Escriba sentado, pertenece al Imperio Antiguo, hay que fecharlo de 2400, 2300, tenéis que iros a París, al Museo del Louvre, que es donde se conserva. El material es caliza. Ellos conservaban muchas veces el color, las vetas de la piedra, salvo cuando estaba realizada en piedra caliza. Cuando estaba realizada en piedra caliza se policromaba, como es este caso. Y los ojos están hechos para que sean más reales en otro tipo de material, en cristal de roca, cuarzo, mide 53 centímetros. Aunque es frontal y tiene rigidez, digamos que tiene menos rigidez que la otra escultura. Y presenta ciertos elementos que lo acercan más a la realidad. Por ejemplo, esa barriguita, su obesidad muy típico de los escribas, o esa mirada que refleja atención, concentración y que hace que sea un poco más realista que la otra escultura que hemos visto. Es muy, muy interesante esta escultura. Y después tenemos la otra que os he puesto, que es esta, el busto de Nefertiti. Esta imagen os la he puesto aquí, es que es espectacular esta escultura, es espectacular. Y yo diría de una belleza pues muy actual. Se llama el busto de Nefertiti, es una escultura exenta, es una escultura del Imperio Nuevo, ¿vale? 1345. Hoy día se conservan en el Museo Neues de Berlín, mide 48 centímetros, también es caliza policromada, por eso se pinta, y los ojos pasta vitria, aunque veis que este falta, que ahora os indicaré el misterio de por qué falta. Para entender un poquito más esta obra de Nefertiti, habría que hablar del periodo en el que gobierna su esposo, que es Amenofis IV. Amenofis IV en el Imperio Nuevo es un faraón totalmente revolucionario, que va a traer una serie de cambios políticos impresionantes y religiosos. Sabéis que Egipto de siempre había practicado un politeísmo, creían en varios dioses. Llega Amenofis IV, que es el esposo de Nefertiti, y elimina ese politeísmo e impone un monoteísmo y la creencia en un solo dios, Atón. Cambia incluso la capital. Esto va a traer consigo pues un cambio de ideología, también un cambio artístico, un giro artístico donde se impone pues más la veracidad a la hora de representar las obras escultóricas. Y si te fijas en este busto, que sigue teniendo esa rigidez, ¿no? Porque era una norma casi sagrada en el mundo egipcio, pero sin embargo demuestra ciertos elementos más realistas,
¿eh? Parece ser que Nefertiti era así de bella o era considerada una de las mujeres más bellas de la época. Y veis los adornos que lleva, la tiara, que crea unos ejes que se unen con esa afilada cara, esos labios carnosos, esos pómulos, que lo hacen pues muy actual, esa belleza. Esta escultura fue encontrado en una excavación arqueológica a principios del siglo XX. Levantan, excavan el taller de un escultor, Tutmes, y encuentran esta escultura, este busto y otros bustos más. Y se dan cuenta pues que le falta uno de los ojos. Bueno, tenéis que ver que este busto no era una escultura, digamos, para ponerse en una plaza o de manera pública, sino que seguramente sería un modelo para retratos oficiales, un modelo que se utilizaba en ese taller para copiar en retratos oficiales y que seguramente pues no dio tiempo a rellenar ese ojo. De todas maneras, es de una belleza espectacular y aunque tenga las características típicas egipcias, pues presenta cierto naturalismo y menos rigidez que las otras esculturas. Hasta aquí he llegado con Egipto y ya para esta semana, personalmente, que ya estaré en clase, pues comenzaríamos el arte griego. Adiós.